aceptada, ¿no? Súper. Aprobada en realidad. Bueno, seguimos. Clostridium botulinum. Otro bacilo gram positivo importante, así que sigamos con este todos. Clostridium botulinum, entonces, es morfológicamente similar. Es morfológicamente similar. ¿Okay? Entonces, son bacilos largos igual, rectos, delgados, parecidos a los anteriores. No es muy distinto, excepto que cuando son esporulados no tienen forma de palito de tambor. Esto porque su posición de la endospora no es terminal, es subterminal. ¿Okay? La posición de la endospora es subterminal, no es terminal. Entonces no se ve como palito de tambor. Sin embargo, su endospora también es deformante. Sí, también es deformante. Ya. Entonces, algunas características más, mesófilos, nutricionalmente exigentes y demás. Seguimos resaltando esto. Si bien esta especie dice anaerobio facultativo, no se va a morir en presencia de oxígeno, no. Pero su metabolismo es anaerobio. Su metabolismo va a ser anaerobio, van a ser solo fermentación. Bueno, seguiremos entonces acá con el Clostridium botulinum. Volvemos a señalar en la parte de los factores de virulencia que este es el principal factor de virulencia, toxina. Igual neurotoxina, ¿no? El Clostridium tetani y el Clostridium botulinum tienen neurotoxina. ¿Qué se llama su neurotoxina acá? Se llama toxina botulínica, la famosa toxina botulínica. Bueno, entonces, esta toxina botulínica es neurotóxica. Actúa sobre este neurotransmisor. No es el mismo, es la acetilcolina, ¿de acuerdo? Así que si actúa sobre otro neurotransmisor, ¿el efecto será el mismo que el anterior? No, otro efecto. Y es más, en este caso el efecto es casi contrario, antagónico. Produce relajación muscular, flacidez muscular. Es una toxina muy potente, muy peligrosa. De hecho, es la toxina que hemos señalado más potente bacteriológica, ¿no? Es la más potente. Es una altamente tóxica. Es altamente tóxica. Y es un potente relajante muscular. Ok. Entonces, el efecto es el de relajación de los músculos. Es toxina termolábil, no es tan importante. Y existen 3 tipos de esta toxina, A, B y E. Esa clasificación es antigénica. No es importante tampoco mucho ese aspecto. Pero hay 3 tipos de toxina botulínica, A, B y E. ¿Sí? ¿De acuerdo? La A creo que era la del la A es la más ¿no? conocida. Sí, La A es la más era una utilizada. razón. Toxina botulínica A es la más utilizada. Sí. Bueno, ok. Entonces les digo, este es el efecto de la toxina botulínica. Parálisis flácida, flacidez muscular. Los músculos más bien entonces se relajan y se relajan tanto que obviamente puede tener un efecto de muerte, ¿no? Bueno, ok. ¿Qué tipo de enfermedad es el botulismo? El botulismo es una enfermedad neurológica, pero que se contrae de forma alimentaria. Otro patógeno alimentario que puede sumar. Claro que este patógeno alimentario es distinto. Es distinto de este patógeno alimentario. ¿Por qué? Porque este patógeno alimentario no produce precisamente diarreas, aunque puede haber entre sus manifestaciones, pero no es la parte central, ¿no? Es el efecto dañino a nivel del sistema nervioso. Es una intoxicación porque puede terminar en muerte, claro. Ahora, es una enfermedad muy antigua, el botulismo es muy antiguo. Actualmente ya no es frecuente, ¿no? Ya no es una enfermedad frecuente. Es una enfermedad muy conocida, pero ya no frecuente. Bueno, porque hay cosas que han cambiado, han mejorado también en lo que es la misma industria, ¿no? Entonces, tenemos que señalar al botulismo como una enfermedad alimentaria. ¿Ok? Entonces, otro patógeno alimentario, Clostridium botulinum. El tercero, porque ya hemos ido hablando de otros, ¿verdad? Este es el tercer patógeno alimentario, pero que causa una intoxicación completamente diferente, ¿no? Bueno, pero además en este caso, ¿cómo es que el alimento se contamina? Con la espora. Y la espora, obviamente, es la que va a producir toxina, ¿no? Igual. ¿Y qué voy a ingerir? También la toxina, pero la toxina tiene otro efecto. Bueno, entonces podríamos señalar que es una intoxicación, ¿verdad? Que es una intoxicación alimentaria, pero les digo distinta. Entonces,
La intoxicación alimentaria puede ser a través de alimentos, que en este caso, y ahora vuelvo a van a ser este tipo de alimentos. Los enlatados, los envasados serían los alimentos de riesgo. ¿Por qué enlatados? Porque son anaerobios, o sea, están sellados, no hay aire. Hay ambiente anaeróbico, ¿verdad? Porque adentro hay ambiente anaeróbico. Bueno, esta ha sido una intoxicación importante en la historia y ha generado muerte, ¿no? Muerte. Pero actualmente les digo, los enlatados o envasados tienen un tratamiento térmico, ¿no? Ya no es igual. La industria obviamente ha desarrollado también los métodos de esterilización. Entonces los enlatados y envasados que consumimos, pero que no son artesanales necesariamente, son de industria, pues aseguran una esterilización comercial. ¿Y qué hace la esterilización comercial? Pues los calienta, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta que no exista ni una espora de Clostridium botulinum. Eso es en realidad la esterilización comercial. Hemos hablado de esterilización médica y hemos dicho 0 microorganismos. Acá no son 0 microorganismos necesariamente porque pues también hay que proteger el alimento, ¿no? Las características del alimento. Pero 0 esporas de Clostridium botulinum, eso sí, es una necesidad, es una regla. ¿Sí? Entonces no pueden haber esporas de Clostridium botulinum dentro de nuestro alimento, no podrían haber, porque la industria debe asegurar que no existen. ¿Ok? Bueno, entonces estos serían alimentos de riesgo, como les digo actualmente no sería el riesgo alto, ¿no? La toxina botulínica de todas maneras decimos es termolábil, o sea que calentar un alimento enlatado, si tuviera toxina se destruiría, ¿no? Pero no debería tener, de hecho. Bueno, entonces volvemos acá a las formas clínicas. ¿Cuáles son las formas clínicas del botulismo? La principal, alimentaria. Este botulismo del lactante también es alimentaria, en lactantes. ¿A través de qué? Por ejemplo, la relación con este alimento, la miel. Se ha identificado casos de botulismo del lactante en miel, o sea, a través de la miel. Miel contaminada, miel no pasteurizada, ¿sí? Miel no tratada, que contendría justamente esporas, ¿no? Bueno, toxinas más bien también. Bueno, entonces las esporas pueden ingresar por heridas, es otra forma, pero muy rara, ¿no? Esporas por heridas de Clostridium botulinum, no, estarían en el suelo, pero no sería lo importante. Esto también, otra potencial arma biológica, obviamente muy peligrosa, porque la toxina botulínica es altamente tóxica. Entonces, por inhalación, la única forma sería bioterrorismo. Inhalar esporas de Clostridium botulinum, esa no. O sea, es decir, eso no es probable. ¿Sí? Esto sería por bioterrorismo. Bueno, ok. Entonces, aquí estamos también otro patógeno como arma biológica que agregar, ¿no? El Clostridium botulinum. Y ahí tienen un poco lo de los resúmenes clínicos en función del botulismo alimentario, de heridas infantil, inhalación y demás. Bueno, entonces, ¿qué señala en el botulismo alimentario? Dice, por ejemplo, visión borrosa, serostomía. ¿Qué es serostomía? Serostomía, ¿qué significa? Término médico que significa ¿qué? Serostomía. ¿Qué pasa? Visión doble. Visión doble. Serostomía, visión doble. Bueno, entonces, aquí estamos. Debilidad muscular. El paciente va a empezar a sentir una debilidad muscular, de hecho. Mareo, inestabilidad, visión borrosa, visión doble, estreñimiento, pues se va a alterar también el tránsito intestinal, parálisis flácida. Finalmente, ¿por qué podría morir una persona? Por parálisis respiratoria, paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Parálisis. Bueno, respiratoria y cardíaca. Bueno, entonces es una enfermedad mortal, pero ya les digo, rara, ¿no? Ya no sucede muy frecuentemente, es muy raro. Entonces, ¿por qué se llama botulinum? El nombre de botulinum, por salchicha. Tenía que ver con algunas que en su momento fueron como salchichas encurtidas que no tenían un tratamiento adecuado, ¿no? En la cocción. Bueno, ok, entonces estamos hablando de una enfermedad clásica, pero no frecuente, ¿no? Es una enfermedad clásica, pero no frecuente. ¿Con qué deberíamos tratar una intoxicación de tipo botulínica? Bueno, de hecho, lo primero que hay que aplicar es antitoxina, ¿no? Es antitoxina, anticuerpos desarrollados contra la toxina. Y la antitoxina tiene que ser un antisuero botulínico A, B y E, o sea, para los 3 tipos de toxina. Ya tendría que ser justamente uno trivalente que incluye los 3.
Antibacterianos, ¿qué antibacterianos se utilizan? Penicilina o metronidazol. Metronidazol, ya hemos dicho, bacterias anaerobias. La penicilina, ojo con esto, el Clostridium tetani para tétanos no se usa penicilina. La penicilina puede activar la toxina, es decir, más bien haría un efecto contrario, dañino. ¿Sí? La penicilina para tétanos no, pero para botulismo está indicado. Ventilación asistida porque pues habría haber dificultad en la respiración. Y acá, bueno, esta parte de la profilaxis va más orientada a la industria, les digo, ¿no? La industria es la que quiere proteger y evitar este peligro al consumidor. Entonces, ¿cómo debe actuar la industria? Bueno, obviamente medidas para evitar contaminación. Muchos de los enlatados tienen ácido cítrico y algún conservante ácido. ¿Por qué? Porque el pH ácido la bacteria no genera toxina, ni tampoco lo hace en una temperatura baja, ¿no? Tampoco lo hace. Lo más importante es hacer tratamiento térmico, la esterilización comercial que hemos dicho, destruir las esporas y destruir la toxina también. El consumidor que debería observar, más que nada las características organolépticas de la lata o del envase. Porque se supone que no se debería consumir si el alimento está en una lata bombada. ¿Por qué no bombada? Porque pensaríamos en que si está bombada la lata, aquí adentro hay gas. Y si hay gas, es producto de la fermentación de la bacteria. Y por lo tanto hay bacteria. Entonces sería un riesgo. Pero no siempre es que esté abombada y es porque tiene Clostridium botulinum, ¿no? Pasa que también sucede, les digo, esto es muy raro que haya, pero pasa que hay en lo que corresponden los alimentos que llegan también por la presencia, por la diferencia de presión atmosférica, suelen ensancharse los paquetes, ¿no? Sí. Bueno, pero igual les digo, este no es una preocupación importante porque ya nos explicó. Calentamiento previo igual aseguraría destrucción de toxina, ¿no? Aseguraría destrucción de toxina. Bueno, entonces les digo, esto es más informativo que casos frecuentes. Esto, sin embargo, es muy importante. También la toxina tiene usos de efectos terapéuticos, ¿no? Sí, tiene usos terapéuticos. La toxina botulínica tiene varios usos terapéuticos. Contrariamente a lo que hemos dicho, y llamativamente porque es una toxina muy potente, muy peligrosa, pero obviamente en concentraciones muy bajas, en administración localizada, en un músculo, pues tiene efectos terapéuticos. ¿Cuál es su efecto principal? Relajación de los músculos. ¿Sí? Relajación de los músculos. Entonces, ¿por qué se aplica en el ámbito estético? Bueno, porque si se aplica en ciertos músculos de la frente, de los ojos, se atenúan las arrugas, ¿verdad? Temporalmente, porque en vez de que esté así contraído el músculo, se atenúan las arrugas. Se usa en hiperhidrosis, enfermedades como la hiperhidrosis. Hiperhidrosis es sudoración excesiva, ¿verdad? Se puede aplicar, por ejemplo, en las manos, en los pies, si hay sudoración excesiva, en lo que sería, por ejemplo, en un punto localizado, en axilas. Bueno, vejiga hiperactiva, controlada también con toxina botulínica, por ejemplo. Vejiga hiperactiva en quienes sufren una vejiga hiperactiva que constantemente tienen la sensación, ¿no?, de emisión. Bueno, el urólogo puede indicar y colocar, por ejemplo, toxina botulínica. Se hace también. Estrabismo, mucho movimiento muscular de los ojos, implicaría también que se pueda controlar esto con la aplicación de toxina botulínica. Tortícolis espástica, sobre todo cuando hay tics nerviosos o hay movimientos involuntarios o rigidez, por ejemplo, que genera justamente manifestaciones en cuello y demás, se puede aplicar toxina botulínica. Para controlar algunas manifestaciones de las parálisis cerebrales, también se aplica toxina botulínica. Sin embargo, les digo, es de uso temporal, o sea, de efecto temporal, no es duradero ni permanente, ¿no? Suele tener un tiempo de duración como de 6 veces. Y nuevamente luego, si se necesita repetir el efecto, hay que volver a hacer. Bueno, entonces, involucra que un profesional calificado lo indique, lo administre, el producto comercial sea certificado, la dosis sea controlada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ahí vemos que los efectos de la toxina botulínica, en estos casos, muchos beneficios, ¿sí? Muchos beneficios, como relajante muscular. Bueno, perfecto. Sigamos. Siguen las bacterias y aquí tenemos Clostridium perfringens. Otro amigo de los Clostridium
si ya son sus amigos, les digo. Si le ponen cariño, de hecho, amigos especiales, más aún, los más especiales de todos tienen que ser sus bacterias. Más que todos los demás, estos deben ser sus mejores amigos. Porque los tienen que conocer muy bien y saber todo. Ahora, les digo, no es que hay que